Las tropas de Estados Unidos intentaban avanzar sobre las costas de la playa Omaha, pero fueron abatidas por una lluvia de balas que los despedazó en segundos. Era la potencia de una ametralladora MG-42 que llenó de plomo a decenas de jóvenes que participaron del desembarco de Normandía. Al otro lado de los médanos estaba Heinrich Seevaloo, también conocido como la Bestia de Omaha, el alemán responsable de la muerte de más de 1000 soldados aliados. No es una exageración ni una hipérbole afirmar que fue uno de los hombres más letales de la Segunda Guerra Mundial. Sus manos estuvieron manchadas por ríos de sangre y hoy vamos a conocer su historia en detalle. Así fue como este artillero germano se transformó en el verdugo de 1 millar de norteamericanos. Antes de ahondar en el infierno que se vivió en las costas del norte de Francia, es necesario conocer al infame protagonista de esta entrega. Heinrich Seevaloo nació un 23 de junio de 1923 en la localidad alemana de Metzingen y tuvo una infancia bastante normal para la época. Ingresó a la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de Alemania, el 23 de julio de 1941, a la corta edad de 18 años. Entonces fue asignado a la 18ª División de Reemplazo de Artillería Ligera, ubicada en Hannover. Sin embargo, su estadía allí no duró demasiado. En agosto de ese mismo año, el joven fue transferido a Francia para unirse a la tercera batería del 321º Regimiento de Artillería, en donde recibió entrenamiento especial en distintas áreas. Fue allí también que se ganó el apodo de Hein o Hiena por su osadía y su brutalidad. Esa etapa no fue nada sencilla para Seevaloo. Su actitud desafiante y sus frecuentes comentarios desagradables con la autoridad le valieron castigos físicos que incluyeron trabajos forzados, causantes de futuros problemas de salud crónicos. Tal fue el esfuerzo que debió realizar, que permaneció internado en un hospital por 6 meses. Después de este episodio fue enviado de vuelta a casa para ayudar a su familia con la cosecha. Parecía que la carrera militar del muchacho había terminado, pero aún faltaba un sangriento capítulo en su biografía. En octubre de 1943, Seevaloo fue enviado para ser preparado como oficial no comisionado en Brunswick, pero al cabo de unos meses se le ordenó regresar a su vieja unidad, la cual había sido renombrada como 352ª División de Infantería. En esa oportunidad, la principal misión del grupo era defender el norte de Francia de una inminente avanzada de los aliados. Fue así como Seevaloo llegó a Normandía, más precisamente a la playa de Omaha, donde su nombre pasaría a convertirse en una tétrica leyenda. Para mediados de 1944, el frente aliado estaba pergeñando el golpe maestro que debía llevarse a cabo en las costas del norte francés. Se trataba de la famosa Operación Overlord, un ambicioso ataque anfibio que involucró a más de 2 millones de personas, contabilizando ambos bandos. La intención de los aliados era penetrar desde esa región para poder plantar bandera en el continente. De esa manera lograrían avanzar hacia la capital francesa y debilitar a la fuerza alemana que se asentaba en esa zona. Era una forma efectiva de estrangular al Tercer Reich. En caso de ser exitosa la avanzada, Alemania debería enfrentarse a varios enemigos en distintos teatros, lo que debilitaría considerablemente sus capacidades bélicas. El operativo en Normandía era la carta maestra para encauzar la contienda hacia una derrota del eje, pero primero había que tocar tierra, y eso no sería tarea fácil. Hundreds of ships were approaching northern France. Hitler had built the monumental Atlantic Wall to deal with the invasion, but it was not enough to fend off the upcoming odds. Field Marshal Erwin Rommel had tried his best to fortify the defenses in France, but manpower ran short, just like ammunition and heavy weaponry.
El 6 de junio de 1944 se dio inicio a uno de los desembarcos armados más colosales y sangrientos de la historia contemporánea. Miles de hombres del bando aliado llegaron a bordo de los míticos botes Higgins, todo un símbolo de la Operación Overlord. Los soldados fueron recibidos por el agua helada, que de a poco se fue manchando de rojo por la sangre de sus mismos compañeros que acababan de fallecer. Es que los primeros segundos en Normandía, y en particular en la playa de Omaha, fueron el infierno en la tierra. Al otro lado de los médanos, a pocos metros de distancia, estaban las fuerzas germanas repeliendo la avanzada con lo mejor de su arsenal. Esto incluía ametralladoras, piezas de artillería y cañones rotativos que regaban la arena de cartuchos de alto calibre. La playa de Omaha se extiende por casi 10 kilómetros desde el este de Saint-Honorin-de-Perth al oeste de Vierville-sur-Mer. Durante la Segunda Guerra Mundial se erigió como una zona de gran importancia estratégica. Es por eso que el Tercer Reich estableció 8 búnkers defensivos, cada uno con artillería de 75 milímetros y una gran dotación de cartuchos para los soldados de infantería. En conjunto, esa línea defensiva contaba con un total de 18 armas antitanque, varias decenas de morteros, lanzadores de cohetes, 85 posiciones de ametralladora y 6 torretas para apoyar a los soldados germanos. En esa zona se dispusieron 5 compañías de las Fuerzas Armadas germanas, concentradas en 15 puestos estratégicos y fortificados denominados Widerstandsnester o nidos de resistencia, e identificados con las siglas WN y un número entre el 60 y el 74. El protagonista de este video, Heinrich Seevaloo, estaba apostado en el nido WN-62, el más poderoso de toda la costa de Omaha. Ese puesto de resistencia cubría un área de unos 330 metros y la misión de Seevaloo y sus compañeros era aniquilar a cualquier grupo aliado que estuviera avanzando en ese cuadrante de la playa de Omaha. Para ello utilizaban una combinación de rifles, ametralladoras, morteros y piezas de artillería pequeñas que convirtieron las arenas francesas en un suelo chamuscado y revuelto. Seevaloo se encontraba posicionado a unos 450 metros de la zona de desembarco de los botes Higgins. Así se veía ese peligroso arribo desde la perspectiva de las tropas aliadas. La MG-42 que manejaba Seevaloo era capaz de disparar 1.200 proyectiles por minuto y estaba situada a 7 metros del puesto de observación de su teniente Bernhard Fracking. Además de repeler la invasión, el joven artillero debía proteger a su superior y permitir que llevara a cabo su crucial tarea de coordinar el fuego sobre los objetivos que iba identificando con un telescopio. Desde esa posición, la bestia de Omaha se encargó de aniquilar a cientos de soldados que trataban de encontrar refugio en las rocas, en los botes encallados o incluso detrás de los cadáveres de sus compañeros. Esta increíble avanzada anfibia fue posible gracias a que momentos previos, bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos se aproximaron a la costa para destruir las defensas germanas. Era la punta de lanza de la Operación Overlord. Soon, the bombers of the U.S. Army 8th Air Force appeared overhead, unleashing their devastating arsenal of bombs to destroy the German artillery, machine gun fortifications, and beach defenses. Hein and the rest of the defenders immediately dove for cover. The hellish sound of the bombs echoed across the perimeter. Los alemanes tuvieron suerte. A causa de la escasa visibilidad de aquella jornada, los aviones erraron en sus cálculos y lanzaron las bombas lejos del WN-62. Luego, los buques de guerra aliados abrieron fuego con sus enormes cañones de 356 milímetros. El tamaño de la armada invasora y el volumen de las municiones lanzadas le dejaron bien claro a Heinrich Seevaloo
que iba a tener que luchar muy duramente por su vida ese día, lo que significaba que debía eliminar a tantos enemigos como fuera posible. A la madrugada del 6 de junio se dio el desembarco de la primera oleada de soldados estadounidenses. Ceballos empezó a disparar su ametralladora MG-42 y no paró de hacerlo hasta las 2 de la tarde de ese mismo día. En algún momento al final de la mañana, durante una breve pausa en los combates, el joven alemán miró hacia la playa. Omaha se extendía ante sus ojos. Ahí y allá podía ver cómo humeaban las carcasas de los carros de combate Sherman, que habían sido destruidos por la lluvia de cartuchos del Tercer Reich. Al borde del agua permanecían varadas las lanchas de desembarco que habían traído los vehículos, las armas y a los soldados norteamericanos. Pero esos instantes de calma no duraron demasiado. Las breves pausas eran solo oasis en un desierto de violencia. Luego de unos minutos de paz, Ceballos volvió a atacar. Hein aimed at the beach and pulled the trigger without hesitation. Swift bursts of his MG-42 were more than enough to decimate an entire platoon reaching the shore. He then aimed toward a landing craft, lowering its ramp, and made quick work of the men trying to make it out. None survived. 30 souls lost in mere seconds. Justo frente a su fortificación, podía ver a muchos jóvenes enemigos resguardándose tras la larga cresta de cantos rodados que se extendía donde llegaba la marea alta. También había gran cantidad de heridos y cadáveres, entre unos 50 y 60. Entonces cayó en la cuenta de que habían muerto bajo su mano y comprendió la cruda gravedad de lo que estaba sucediendo. Aunque nadie sabía que era él, Hein acababa de ganarse el sobrenombre de la Bestia de Omaha. Según los datos, descargó aproximadamente 13.000 balas, pero Ceballos siempre recordaría la primera que utilizó esa jornada. El objetivo había sido un joven americano que acababa de llegar a la orilla. Lo vio perfectamente. Estaba buscando refugio entre los obstáculos que existían en la costa para ponerse a salvo del fuego enemigo. Apuntó al pecho, como él mismo refirió, pero no acertó y le dio en la cabeza. Vio cómo el casco saltó en el aire y el muchacho, de una edad semejante a la suya, cayó muerto. En total, Ceballos estuvo 9 horas abriendo fuego desde su fortaleza, viendo cómo sus enemigos caían uno tras otro. Durante la tarde, el alemán continuó disparando su ametralladora MG-42 montada sobre un trípode. Su motivo era tan simple como importante: mantenerse con vida. Caer prisionero de los aliados era prácticamente una sentencia de muerte. El odio entre ambos bandos era brutal y nadie quería terminar sus días en un sucio calabozo militar. Así que su única esperanza estaba en jalar del gatillo, eliminando todas las siluetas que se asomaban por el horizonte. Con los años, el germano brindó entrevistas en las cuales detalló su experiencia en el campo de combate. Al principio los cuerpos estaban a 500 metros, luego a 400, más tarde a 150. Había sangre por todos lados, gritos, muertos y moribundos. El oleaje mecía más cuerpos en la orilla. Al final de la tarde me di cuenta de que era la única persona que aún disparaba. Podía ver a los tanques maniobrando en la playa y sabía que no podría contenerlos yo solo. After 6 relentless hours of gunfire, and with his comrades beginning to withdraw and regroup, Private Ceballos emerged as the sole survivor in his fortified position, single-handedly holding off the enemy. In the face of overwhelming odds and dwindling ammunition, having expended nearly 13,000 rounds, Ceballos confronted a chilling realization. In the grim aftermath of the day's events, he had become the Beast of Omaha. Las tropas norteamericanas intentaron escapar del fuego de Hein saltando de los botes Higgins antes de que estos abrieran sus compuertas, lo cual los ponía a merced del resto de los tiradores germanos. Era una trampa sin salida. La tarea de aniquilar a quienes bajaban de las lanchas de desembarco parecía sencilla. Los aliados caían como moscas. En primera instancia, los alemanes supusieron que lograrían una victoria histórica sobre su enemigo, pero el pronóstico estaba completamente errado.
Los soldados norteamericanos llegaban en oleadas inmensas, sobrepasando cualquier intento defensivo de parte de la barricada germana. Una vez que los primeros equipos del tío Sam lograron penetrar y ponerse a salvo, pudieron responder a los ataques que provenían de los nidos defensivos. De esa manera se facilitó en gran medida el desembarco seguro de las subsecuentes oleadas. De a poco las torretas alemanas empezaron a quedarse sin munición ni hombres para operarlas. En contraste, las tropas aliadas eran cada vez más abundantes y llegaban mejor preparadas para dominar el territorio. Dentro del nido WN-62 quedaron solamente 3 personas: el teniente Fracking, Heinrich Seevaloo y otro soldado de bajo rango que los ayudaba a cargar las armas. La derrota era inminente, ya no había suficientes tropas para contener la avanzada de los aliados sobre las costas. La situación llegó a un punto en que fue insostenible y el oficial al mando ordenó retirarse sin dejar lugar a objeciones. Fue así como los 3 emprendieron una huida a campo abierto. Este intento, sin embargo, no duró demasiado. Tanto el teniente como el soldado que cargaba armamentos fueron abatidos por tropas estadounidenses. La bestia de Omaha, en cambio, fue tomada como prisionera, cumpliéndose así su mayor miedo. Los aliados habían vencido y avanzaron victoriosos por la playa de Omaha. Solo en esta posición combatieron 43.500 americanos y 12.000 alemanes. Las cifras de los fallecidos congelan la sangre hasta el día de hoy. Se contabilizaron 3.000 muertos entre los aliados y 1.200 en el bando nazi. Fue el tramo más duro de la Operación Overlord y del cual se desprendieron los relatos más tenebrosos. Hubo una unidad que llegó a perder el 90% de sus hombres en la primera oleada y Heinrich Heinz Seevaloo fue responsable de gran parte de esa masacre. Si bien sus captores no lo mataron, el artillero pasó mucho tiempo viviendo en pésimas condiciones en los calabozos destinados a la infantería del Tercer Reich. Una vez terminada la guerra, Heinrich Seevaloo fue enviado a Estados Unidos a trabajar en los campos como recolector de algodón y patatas en diversos estados del país. Luego, en 1946, lo trasladaron a Inglaterra para laborar en la construcción de carreteras. El legendario soldado que acabó con la vida de miles de personas en la playa de Omaha se había convertido en mano de obra barata para el bando vencedor. Tal vez te preguntes cómo esta figura tan importante de uno de los combates centrales se mantuvo tanto tiempo en anonimato. Lo cierto es que, como reza el dicho, en boca cerrada no entran moscas. En cautiverio, Heinrich Seevaloo nunca contó lo que había pasado ese fatídico día. De acuerdo a su propio relato, confesó los hechos únicamente a su esposa. Finalmente fue devuelto a Alemania en 1947 por expresa petición de su padre, quien había enviado una carta a las autoridades británicas de la época en la cual indicaba que estaba aquejado de una grave enfermedad y ya no podía hacerse cargo de su familia. En su casa, el veterano de guerra indicó que siempre supo que sus acciones eran reprochables, pero sabía que debía cumplir el mandato de su teniente Bernhard Fracking, por quien sentía admiración y respeto. Veamos uno de los tantos registros de la época en los cuales quedaron retratados los regresos masivos a suelo alemán. The returned prisoners gather for an official welcome from Vice-Chancellor Dr. Blücher, deputizing for Chancellor Adenauer. A frontier is crossed and 9,000 war criminals become 9,000 heroes. Strange things, frontiers. En los años 60, un capellán militar norteamericano de nombre David Silva brindó su testimonio sobre lo ocurrido para el escritor Cornelius Ryan, autor del libro El día más largo. En su recuento de los hechos, Silva afirmó recibir 3 disparos en el pecho, los cuales estuvieron a punto de acabar con su vida. Afortunadamente recibió atención médica inmediata y pudo sobrevivir a esas heridas brutales. Heinrich Seevaloo
Cuando leyó el libro de Ryan, supo de inmediato que los proyectiles que hirieron al capellán habían sido disparados desde su MG-42. El alemán se contactó con Silva, a quien le pidió sinceras disculpas. Desde entonces se reencontraron en numerosas ocasiones, incluso en eventos conmemorativos llevados a cabo en la playa de Omaha, en la cual durante una sangrienta jornada años atrás, ambos hombres fueron enemigos mortales. Más allá de su contacto con Silva, Sevalot mantuvo en anonimato sus acciones hasta la avanzada edad de 80 años. Fue en una entrevista con el canal de televisión francés INA cuando el entrevistador le preguntó sin mayor eufemismo si él era la denominada Bestia de Omaha. Así respondió el mítico soldado germano: éramos 30 hombres, cada uno con un único pensamiento. ¿Saldríamos vivos de allí? Yo no quería estar en esta guerra. Yo no quería estar en Francia. Yo no quería disparar una ametralladora contra jóvenes de mi edad. Pero allí estábamos, debíamos servir en una guerra que ya se había perdido y obedecer las órdenes de mi teniente. A diferencia de otros protagonistas del bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial, Sevalot fue tan solo un peón en un juego de ajedrez mucho mayor. Desde su posición fue responsable de la muerte de miles de soldados, pero todo ocurrió en el contexto de uno de los combates más sangrientos y despiadados de la historia moderna. Respecto a las vidas que se perdieron en aquella jornada de 1944, el famoso artillero recordó: no hubo gloria en las playas ese día, solo mucha sangre, gritos y buenos chicos muriendo. No sentía pánico ni odio, uno hacía lo que tenía que hacer y sabía que ellos, tan cierto como el infierno existe, te harían lo mismo a ti si tuvieran la oportunidad. La guerra transforma a hombres simples en héroes o asesinos, dependiendo del bando en el que participaron. En este caso transformaron a un joven germano en la infame Bestia de Omaha, un título que ni en sus peores pesadillas hubiera deseado tener. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta conocer estas impresionantes historias acontecidas durante la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por acompañarnos.